La llave giró en la cerradura con tanto cuidado como si la persona al otro lado de la puerta temiera despertar a alguien que estuviera durmiendo. Elizabeth Bowman abrió los ojos y no comprendió de inmediato dónde estaba. Le ardía la garganta y le palpitaban las sienes. Bajo la manta hacía un calor sofocante. Estaba tumbada en el sofá de la sala, donde se había refugiado una hora antes, justo después de volver del trabajo. Las cortinas estaban cerradas, el televisor apagado y la cocina vacía. Todo parecía indicar que la dueña de la casa había salido a hacer recados y no regresaría hasta la noche. Al otro lado de la puerta, el metal volvió a moverse. Elizabeth contuvo la respiración. Alex estaba de viaje de negocios. La noche anterior había guardado sus camisas de vestir en la bolsa de viaje, la había besado para despedirse y le había dicho que no se hiciera la heroína si se sentía peor. Por la mañana le envió un mensaje confirmando que había aterrizado. Día complicado. Te llamaré después de la reunión. Ella lo leyó junto al mostrador de la farmacia, cuando ya era consciente de que no tenía fuerzas ni siquiera para hablar con el proveedor. Hacia el mediodía, su debilidad era tan intensa que Rachel, la asistente administrativa, le quitó la carpeta de las manos. Váyase a casa, señora Bowman. Nosotros nos encargamos de todo. Yo estaré pendiente del teléfono, dijo Rachel. Apenas puede mantenerse en pie. Discutir no tenía sentido. Avisó al personal, pidió un Uber y, en 20 minutos, ya estaba subiendo a su condominio en Chicago. En casa, todo siguió la rutina habitual. Los zapatos en el armario, el abrigo en el perchero, el bolso sobre la cómoda. No le había apetecido entrar al dormitorio desde aquella mañana. Allí quedaba un olor pesado a medicina y ventanas cerradas. Elizabeth sacó una manta fina de la cajonera, se desplomó en el sofá, se cubrió casi hasta la cabeza y cayó profundamente dormida. Ahora alguien estaba entrando en su condominio con una llave. La cadena no estaba puesta. Elizabeth se deslizó fuera del sofá. Sus pies tocaron la alfombra. Le temblaban las rodillas. Logró esconderse detrás del respaldo alto y se apretó la mano contra los labios. Desde allí podía ver el pasillo, una esquina de la entrada y la puerta entreabierta del dormitorio. Alex entró. No pronunció su nombre. No dijo su habitual "ya estoy en casa". No encendió la luz. Llevaba la chaqueta de viaje que se había llevado el día anterior. Se quitó los zapatos, los dejó apuntando hacia la puerta y escuchó con atención. Elizabeth no se movió. Su esposo pasó de largo por la sala. Sus pasos sonaban cautelosos, como si no estuviera en su propia casa. Una tabla crujió en el dormitorio. Elizabeth podía ver parte de la cama y su almohada. La más cercana a la puerta era la que ella había estado usando desde que se enfermó. Alex sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro del bolsillo interior, desenroscó la tapa, se inclinó sobre la cama y una gota cayó sobre la funda de la almohada. Luego una segunda, luego una tercera. La tela no reveló nada. Ni manchas, ni brillo, ni olor. Simplemente absorbió el secreto de otra persona. Alex acomodó la almohada como un esposo atento antes de que su esposa se acostara. Envolvió el frasco en un pañuelo, lo metió en una pequeña bolsa de plástico, volvió a guardarlo en el bolsillo interior, luego miró la mesita de noche, tomó una fotografía enmarcada y la devolvió al instante a su lugar. En la foto, los dos posaban en la casa del lago en Lake Geneva que pertenecía al padre de Elizabeth. Se quedó quieto un segundo, pero su rostro no se suavizó. Un teléfono vibró en el pasillo. Alex maldijo casi sin hacer ruido. Salió deprisa del dormitorio y se dirigió a la puerta. Cerca de la sala, se detuvo. Elizabeth podía ver su hombro y su mano apoyada en el marco de la puerta. Le pareció que iba a entrar, que vería el borde de la manta tirada, que notaría sus pies descalzos. La manta había quedado sobre el sofá, al otro lado. No había tazas sobre la mesa. Su bolso estaba en el armario. El condominio permanecía en silencio. Alex se fue. La cerradura hizo clic y solo entonces Elizabeth comprendió que casi no había respirado durante todo ese tiempo. Permaneció detrás del sofá hasta que los pasos se perdieron en la escalera. Se acercó a la ventana. En el callejón trasero había un coche gris,
con el asfalto húmedo reflejado en la carrocería. Al volante estaba una mujer con pañuelo y gafas de sol grandes. El pilar del coche y el reflejo del vidrio ocultaban su rostro. Alex subió al asiento del copiloto. La mujer giró la cabeza hacia él. Él le dijo algo. Hizo un gesto brusco con la mano y el vehículo salió del callejón. Elizabeth consiguió memorizar la matrícula. Observó cómo el coche se alejaba y, por primera vez, consideró la posibilidad de que su esposo tuviera una amante. Ahora ya no parecía un malentendido. Un perfume extraño en la bufanda de Alex, un recibo de una tienda de muebles cara en Lincoln Park, una sonrisa nocturna frente a la pantalla del teléfono, la irritación cuando Elizabeth le preguntaba por qué volvía tarde otra vez. Él siempre encontraba una excusa, un cliente, un informe, el tráfico en la autopista Kennedy o su madre y su hermana. Su hermana se llamaba Rose. 3 hijos pequeños. Su esposo Brad bebía y evitaba trabajar. El dinero desaparecía de aquella casa. Elizabeth compraba zapatos para sus sobrinos, transfería dinero para medicinas y pagaba sus actividades extracurriculares. Pero Margaret Davis, la madre de Alex, aceptaba la ayuda como si su nuera le estuviera entregando las migajas de un pastel ajeno. «Tú lo tienes todo, Lizzie», decía su suegra durante las cenas familiares. Mientras tanto, los hijos de Rose están creciendo. Son sangre de nuestra sangre. En esos momentos, Elizabeth bajaba la mirada. Ella no tenía hijos. Después de un embarazo que no llegó a término, Alex juró que ellos dos eran suficientes el uno para el otro. Ella le creyó, pero Margaret hablaba cada vez más de los hijos de Rose, como si fueran ellos quienes debían llenar ese vacío. Elizabeth se apartó de la ventana. Sobre la cama del dormitorio descansaba la almohada, una funda blanca común, un objeto silencioso contra el que ella apoyaba el rostro cada noche. La idea de que Alex hubiera planeado algo terrible le provocó náuseas. Abrió un cajón de la cocina, encontró sus guantes de goma para limpiar, se los puso y tomó una bolsa limpia para congelar. Entró en el dormitorio de lado, como si allí no hubiera aire, sino una red invisible. Retiró la funda con cuidado, sin tocar el centro. Cerró la bolsa, la dejó sobre la encimera y después se lavó las manos. Tiró los guantes a la basura. Su teléfono se iluminó. Un mensaje de Alex. «¿Cómo vas en el trabajo?» «Mi reunión se alargó». Elizabeth miró la frase hasta que las letras se volvieron borrosas. Él había estado allí hacía 10 minutos, junto a su almohada, subiendo un coche bajo la ventana, y ahora le escribía desde su falso viaje. Tecleó. «Tengo dolor de cabeza. Estoy revisando papeleo en la farmacia. Te escribiré más tarde». Antes de enviarlo, lo leyó otra vez. Si él pensaba que estaba en casa, volvería, llamaría a su madre o inventaría una nueva mentira. Elizabeth pulsó enviar y dejó el teléfono boca abajo. Luego tomó fotos. La cama, la almohada sin funda, la bolsa, el reloj de pared, la puerta principal. En el pasillo, después de los robos de paquetes del año anterior, la asociación del condominio había instalado una pequeña cámara. La grabación quedaba guardada. Alex había entrado al condominio a la 1:26 de la tarde y había salido 8 minutos después. Su rostro se veía con claridad. Elizabeth envió el vídeo a su cuenta de respaldo. Se sentó en la cocina junto a la bolsa durante media hora. La debilidad no había desaparecido. Pero el miedo le afilaba los pensamientos. No podía oler la tela. No podía lavarla. No podía gritarle a Alex por teléfono. Tenía que llamar a alguien. La primera persona a la que marcó fue su amiga Irene. «¿Dónde estás?», preguntó su amiga. «Tienes la voz ronca». «Estoy en casa, Irene». Si alguien vertió un líquido desconocido sobre una almohada, podría ser peligroso. La pausa fue más larga que la respuesta. «¿Quién lo vertió, Alex?» «Pero yo pensaba que se había ido de viaje». «Yo también». Toqué la tela con guantes. «No abras la bolsa. No la huelas. Cierra el dormitorio con llave y ven a verme. Trae las grabaciones». Elizabeth tomó la bolsa, su licencia de conducir y su expediente médico. Dejó el viejo iPad compartido sobre la mesa de centro. Estaba casi sin batería.
Antes de salir, vio el juego de llaves de repuesto de Alex colgado en el gancho de la entrada. Estaban en su lugar. Eso significaba que había entrado con otra llave. Un mes antes, Alex insistió en cambiar la cerradura. El cerrajero llegó por la tarde, cuando Elizabeth estaba ocupada con un proveedor. Les dieron 2 juegos de llaves. Nadie mencionó un tercero. En la escalera se cruzó con la señora Higgins. Elizabeth, ¿está en casa? Pensé que se había enfermado en el trabajo. Pedí salir temprano. Su esposo pasó por aquí con una mujer en un coche. Incluso pensé que el viaje de negocios había sido terriblemente corto. ¿Le vio la cara? Pañuelo y gafas de sol. Para ser sincera, no parecía una amante. Estaba sentada ahí como si fuera la jefa. Elizabeth intentó sonreír. Si Alex le pregunta, «¿Usted no me vio?» La señora Higgins frunció el ceño. Entendido. Llámeme si necesita algo. En la clínica, Irene tomó la bolsa, llamó al doctor Ian Roberts, el toxicólogo del laboratorio, y organizó un análisis preliminar. Luego obligó a Elizabeth a llamar a Martha Sterling, abogada y vieja conocida de su padre. «Habla con calma», dijo Martha, sin sacar conclusiones precipitadas. Solo los hechos. Elizabeth se lo contó todo. El mareo, el sofá, la llave, Alex, el frasco, la almohada, el coche, el mensaje del supuesto viaje de negocios. «No vuelvas a casa sola. Tengo que hacerlo. Si no vuelvo, Alex sospechará. Entonces no inicies ninguna conversación con él sobre lo ocurrido. Entrega la tela al especialista. Haz copias de las grabaciones. No seas la primera en llamar a tu esposo». El doctor Ian Roberts recogió la bolsa 1 hora después. «No duermas en esa cama y no estés a solas con tu esposo sin testigos hasta que sepamos qué hay en la tela». Dijo la palabra esposo casi como una burla. El hombre que debía proteger su sueño podía haberlo convertido en una trampa. Aquella noche, Elizabeth regresó a casa. Irene le rogó que se quedara, pero ella decidió lo contrario. Si Alex encontraba el condominio vacío, empezaría a buscar la funda, a llamar a su madre, a revisar mensajes. Elizabeth quería que él creyera que todo iba según lo planeado. La señora Higgins asomó la cabeza por la puerta cuando ella subió. «¿Todo está bien?» «No lo sé. Esta noche estaré en casa. Venga a tomar un té». «Gracias». Nada había cambiado en el condominio. Elizabeth cerró la puerta con llave, puso la cadena, fue al dormitorio, abrió la ventana y sacó una funda limpia del armario. No se la puso a la almohada anterior. Tomó otra del juego de invitados y la llevó al sofá. Dormir en el dormitorio era imposible. Alex llamó a las 9 de la noche. Elizabeth activó la grabación del teléfono y respondió. «¿Cómo estás?» «Mejor. Pasé por casa de Irene». «¿Para qué?» «Garganta, tos. Podrías haberme escrito. Estás en reuniones y no quiero preocuparte». «No hace falta. Hablaremos mañana». «¿Estás en casa?» «Sí». Una pausa. ¿Vas a dormir en el dormitorio?» Elizabeth miró la puerta cerrada. «No. Respiro mejor en la sala. Pero tú siempre dices que el sofá te destroza la espalda. Hoy me duele todo. Como quieras. Supongo que mañana llegaré tarde». «Está bien». «Lizzie». «¿Qué?» «No te obsesiones con las cosas. Últimamente has estado muy ansiosa. Seguro que es solo cansancio. Descansa». Colgó. Elizabeth se quedó sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Antes, después de esas llamadas, lo echaba de menos. Ahora oía molestia en su voz, no preocupación. Le incomodaba que no fuera a dormir al dormitorio. La hora se arrastró interminable. Intentó beber una infusión, pero el agua se enfrió sin que la tocara. Entonces su mirada cayó sobre el iPad compartido, que seguía sobre la mesa de centro junto al control remoto. Mucho tiempo atrás lo habían sincronizado con el teléfono de Alex para las compras compartidas, el calendario familiar y las listas de medicamentos de Margaret. El iPad llevaba un tiempo descargado, pero Elizabeth lo conectó mecánicamente al cargador. La pantalla cobró vida.
Se abrió una ventana de iMessage. Al parecer, Alex había sido el último en usar la tableta y no había cerrado sesión. Elizabeth quiso cerrar la aplicación. Le repugnaba solo pensar en leer mensajes ajenos, pero en la parte superior había una conversación con su madre. La última línea podía leerse sin siquiera tocar la pantalla. Lo hice. Elizabeth se quedó helada. Abrió el chat. Los mensajes golpearon como objetos contundentes. Alex había respondido, sí. Margaret le preguntó desde su lado, ¿sí? Sí, aunque volverá esta noche. Entendido. Está en el trabajo. Esta noche se acostará. Lo importante es que no hables de divorcio y, si no funciona, funcionará. Ella ya tuvo ataques antes. El médico después confirmará que fue una alergia. Bárbara me está presionando. Necesita certezas. Bárbara esperará. Después del divorcio, no conseguirás casi nada. Después del funeral, todo será tuyo. Rose y los niños no pueden esperar más. Elizabeth leyó la última línea una vez y luego otra. Al otro lado de la pared, alguien abrió un grifo. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe. En su condominio, el silencio se volvió tan denso que se podía oír el crujido del cargador del iPad. No era solo una amante. No era un arrebato de ira. No era una mentira accidental. La madre de Alex estaba planeando su muerte como una forma de abrirle espacio a su hija, a sus 3 nietos y a un hijo que tenía miedo de irse con las manos vacías. Elizabeth se quitó lentamente el anillo y lo dejó sobre la mesa junto al iPad. La pantalla se apagó, pero las palabras ya se le habían grabado en la mente. Al acercarse el amanecer, Elizabeth comprendió que una noche podía durar más que la oscuridad. Nunca logró quedarse dormida. Permaneció sentada en el sofá de la sala, envuelta en la manta, mirando el iPad, donde los mensajes de otros habían dejado de ser simples mensajes. En ellos hablaban de su almohada, de su muerte, de su condominio. A las 6, el hijo del vecino se despertó. Abajo, la puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Un edificio normal empezaba un nuevo día, pero Elizabeth seguía atrapada en el horror del día anterior. Se levantó, encendió la tetera y la apagó de inmediato. Sintió el impulso de fregar el suelo, de tirar la cama a la basura, de borrar del condominio todo lo que Alex hubiera tocado. En lugar de eso, se reenvió a sí misma las capturas de la conversación, el vídeo de la cámara, las fotos de la almohada y la matrícula del coche en el callejón. A las 8, Marta llamó. ¿Cómo te sientes?, preguntó la abogada sin rodeos. Viva. ¿Dónde pasaste la noche? En casa. En la sala. Se oyó un breve suspiro al otro lado. Te pedí que no estuvieras sola. Si desaparecía, él lo habría sabido. Necesitaba que Alex creyera que todo iba según lo planeado. Entonces hoy no hagas absolutamente ninguna acusación contra tu esposo. No discutas con tu suegra. Aseguramos las pruebas. Recogemos el informe del Dr. Roberts. Y luego presentamos la denuncia sin montar un espectáculo, estrictamente por la vía legal. Elizabeth miró hacia la puerta del dormitorio. ¿Y si vuelve antes? Llamas a mí y a la vecina que lo vio cerca del edificio. La señora Higgins abrió su puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando el golpe. Llevaba una bata y sostenía una taza de café en la mano. Pase, Elizabeth, dijo. Tiene cara de pertenecer a cualquier lugar menos al pasillo. Elizabeth no entró. Solo le mostró el teléfono. Si hoy ve a Alex, a su madre o ese coche, llámeme y no le diga a nadie que estoy en casa. ¿Está en problemas? La pregunta sonó simple, sin curiosidad morbosa. Parece que sí. Entonces tiene mi número. Además, tengo una mirilla limpia, buena memoria y sé mantener la boca cerrada. A media mañana, Irene le escribió. Ven. El Dr. Roberts está listo para darnos un informe preliminar. La clínica olía a alcohol y café. Irene la recibió en la entrada del personal, la condujo a una pequeña oficina y cerró la puerta. Siéntate primero. Habla. Irene colocó frente a ella una bolsa transparente de evidencia. Este no es un informe forense oficial,
pero hay rastros de una sustancia en la tela capaz de provocar una reacción severa en una persona con una sensibilidad confirmada. En un entorno doméstico, algo así no termina en una funda de almohada por accidente. Elizabeth miró el papel, pero no consiguió unir las letras. Quería que me asfixiara. Irene no intentó suavizarlo. Quería que te acostaras sobre una almohada impregnada. Los especialistas determinarán el resto. Te hablo como médica, pero ahora mismo, como amiga, iría a buscarlo y le destrozaría esa cara tranquila. Pero no necesitamos un impulso. Necesitamos resultados. Marta llegó a la clínica media hora después. Revisó la conversación, el vídeo de la cámara, la foto y el informe preliminar. Leyó 2 veces la frase de Margaret sobre el funeral. Tu suegra es muy imprudente. No pensó que tú leerías esto. Redactaron la denuncia sin dejarse llevar por las emociones. La abogada se ciñó a los hechos. El regreso temprano del trabajo, la entrada furtiva del cónyuge, el líquido sobre la funda, la grabación de la cámara, los mensajes con su madre, el temor por su vida. En la comisaría aceptaron los documentos con calma. Nadie prometió una detención inmediata. Elizabeth temía un circo mediático, pero se encontró con un procedimiento aséptico que representaba el primer paso para protegerse. Después de los trámites, Marta la acompañó hasta su coche. Ahora viene lo más difícil, no delatarte. Tu silencio debe parecer consecuencia de estar enferma, no de saber la verdad. Y otra cosa, no vayas a buscar a la amante. Elizabeth alzó la vista. ¿Por qué cree que pensaba hacerlo? Porque eres su esposa. De vuelta en casa, Elizabeth abrió el armario de Alex. Ya no como una esposa en busca de pruebas, sino como una mujer que intentaba comprender la vida ajena que se desplegaba junto a la suya. En el bolsillo de una chaqueta de traje encontró el recibo de la tienda de muebles. La fecha coincidía con su falso viaje de negocios de la vez anterior. Al final había una nota: entrega de sofá, dirección del destinatario. Junto a ella estaba el nombre Bárbara Miller. Elizabeth se sentó en el borde del sofá y se levantó de un salto. Era imposible sentarse allí. Un mes antes, Alex había discutido con ella por el viejo sofá de la sala. Deberíamos renovar los muebles, había dicho. ¿Para qué? Los nuestros todavía están bien. Tú te encariñas con todo, incluso con las cosas. Resultó que se había comprado un sofá nuevo, solo que no para su casa. Elizabeth tomó una foto del recibo y lo volvió a guardar. Luego buscó el número de pedido en la cuenta de usuario de su esposo. La entrega estaba programada para ese mismo día, de 2 a 4 de la tarde. La dirección era un rascacielos nuevo en el West Loop. Marta le había ordenado que no buscara a la amante, pero aquel recibo no contenía solo el rastro de una infidelidad. Contenía el mapa del futuro que Alex estaba preparando sin ella. A las 2:30, Elizabeth estaba de pie cerca de la entrada de aquel rascacielos. Un camión de reparto de la tienda de muebles llegó justo a tiempo. 2 transportistas sacaron un sofá envuelto en plástico protector. Un minuto después, Bárbara salió del vestíbulo. Elizabeth supo al instante que era ella, la amante, rubia, delgada, muy arreglada, con un bolso caro colgado del brazo. Bárbara firmó el recibo de entrega, comprobó el color de la tapicería, les dijo algo a los transportistas y subió primero al apartamento. Elizabeth esperó a que los hombres salieran del vestíbulo después de terminar con el sofá. Luego subió al piso correspondiente y tocó el timbre que coincidía con el recibo. Unidad 20. Tardaron en responder. Elizabeth volvió a tocar. ¿Quién es?, preguntó una voz de mujer. Por favor, abra la puerta. Necesito hablar con usted. Silencio. Soy la esposa de Alex. Al otro lado sonó como si alguien hubiera dado un paso atrás. Alex no está aquí. Lo sé. La cerradura no sonó. Bárbara estaba detrás de la puerta, en silencio. Tenemos cosas de las que hablar. Mejor ahora, mientras él no está. La cadena tintineó. La puerta se abrió apenas un palmo. En el rostro de Bárbara no había miedo, solo fastidio y una actitud defensiva mal disimulada. Si vino a montar una escena, ahórrese el aliento.
Ya no soy una niña. Yo tampoco. Entonces, ¿a qué vino? A averiguar qué le prometió. Bárbara soltó una pequeña risa. ¿De verdad quiere oírlo? Ya no, pero tengo que hacerlo. No dejó entrar a Elizabeth de inmediato. Primero miró hacia el sofá nuevo, como si el mueble pudiera dictarle la decisión. Luego quitó la cadena y se hizo a un lado. El apartamento olía a muebles nuevos, perfume caro y café a medio terminar. Sobre el alféizar de la ventana descansaba una bufanda de hombre. El invierno anterior, la propia Elizabeth había elegido aquel regalo para Alex. No voy a ofrecerle nada de beber, dijo Bárbara. No vine a beber. Entonces sea breve. Alex es un hombre adulto. Su matrimonio lleva mucho tiempo vacío. Él mismo lo dijo. La gente se separa. Le dijo que se separarían, que todo se resolvería por los tribunales. Bárbara apartó la mirada. No me gustan los detalles legales. ¿Y le prometió el condominio? Eso no es asunto suyo. Si es mi condominio, claro que lo es. Las mejillas de Bárbara se pusieron rojas. Dijo que usted solo se preocupa por las paredes y por el recuerdo de su padre, y que él necesita una nueva familia y tener hijos. La palabra familia fue un golpe doloroso, pero Elizabeth no se permitió flaquear. ¿Con usted? Sí. Vine a averiguar si sabe en qué la han metido. Elizabeth sacó el teléfono. No le mostró los mensajes de Margaret. Todavía era demasiado pronto. En lugar de eso, abrió la foto de la almohada sin funda y la imagen de la bolsa. Ayer, se suponía que Alex estaba en un viaje de negocios. Entró a escondidas en mi casa y vertió una sustancia desconocida sobre mi almohada. Había una mujer esperándolo en un coche. Bárbara soltó una carcajada. Una risa breve y seca. ¿Hablas en serio? Esto ya es demasiado. Yo no estaba en ningún coche con él. Él te dijo que su madre había encontrado una solución. La risa se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Entonces sí te lo dijo. Te dijo que su madre conocía gente. Que el divorcio iba a ser complicado. Que tú te lo llevarías todo. Que solo teníamos que ser pacientes y entonces él sería libre. Sin divorcio. Él no me daba explicaciones si tú no preguntabas. Lo amo. Elizabeth miró el sofá nuevo. No, tú solo estabas esperando una vacante. Bárbara se volvió bruscamente. Y tú lo mantenías a tu lado por conveniencia. Él dijo que eras fría, que desde que saliste del hospital te habías convertido en otra persona, que todo en tu casa olía a tu padre. Elizabeth sintió un dolor antiguo, la habitación del hospital, el pasillo vacío. Alex sosteniéndole la mano después de perder al bebé, solo para, al parecer, contarle después a otra mujer que su esposa se había convertido en una sombra incómoda. ¿Te dijo por qué había cambiado tanto? Bárbara permaneció en silencio. Pregúntaselo algún día, dijo Elizabeth. Aunque no lo preguntes, sentirás asco. ¿Qué quieres de mí? No lo llames. No le adviertas que vine aquí. Si te pide que confirme su coartada del viaje de negocios, piénsalo muy bien. A menos que quieras quedar implicada en un caso penal en el que un esposo intentó asesinar a su esposa por la herencia. ¿Asesinato? Has perdido la cabeza. No, por ahora solo te estoy advirtiendo. Hazlo inteligente y aléjate. Elizabeth se dirigió a la puerta. Ya en la entrada, Bárbara habló en voz más baja. No me prometió tu condominio. Me prometió otro. Dijo que vendería este porque, de todos modos, tú no podrías hacerlo. Elizabeth se volvió. ¿Yo no podría? ¿Qué? Bárbara se apretó los dedos contra los labios. Nada. Termina la frase. Dijo que pronto no estarías en condiciones de administrar tus bienes, que tu salud es frágil y que su madre conoce a un médico que certificaría una alergia crónica. Pensé que se refería a declararte incapacitada o algo así. No sabía nada de una almohada. Elizabeth abrió la puerta. Bueno, ahora lo sabes. Cuando salió a la calle, caminó hasta la esquina del edificio y solo entonces se permitió detenerse. Le ardía el pecho, pero no era un ataque de pánico. Era rabia. Una rabia pura, blanca,
ardiente y salvadora. El miedo seguía allí, pero ya no gobernaba cada uno de sus movimientos. Aquella noche, Alex llamó antes de lo habitual. ¿Estás en casa? Sí. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Vuelvo mañana. El viaje terminó antes de lo previsto. Me alegro. ¿Estás contenta? Elizabeth miró su mano sin la alianza, que descansaba en un cajón del escritorio desde la noche anterior. Tenemos que hablar. Él se puso a la defensiva. ¿De qué? ¿De Bárbara? Al otro lado de la línea cayó el silencio. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Has estado espiándome, Alex? Llevas un año con otra mujer. No, no empecemos por teléfono. ¿Y querías empezar en casa, en mi cama o en tu sofá nuevo? Él soltó aire. Su voz se volvió más grave. Ella no significa nada para mí. En la dirección de entrega, Lizzie, tú no entiendes lo difícil que se ha vuelto todo. Tu trabajo, el recuerdo de tu padre, tus paredes, tus reglas. Siempre he sido un invitado en esa casa. Elizabeth cerró los ojos. ¿Y qué era yo en tu plan? ¿Qué plan? Por ahora, quedémonos con el plan familiar. Él encontró rápidamente su tono habitual de esposo arrepentido. Perdóname. Sí, tuve la culpa. Bárbara apareció cuando la casa se volvió tan vacía. Mi madre me presionaba. Rose no dejaba de llorar. Brad empezó a beber otra vez. Estaba desbordado y decidí tener una amante. Me sentía solo. Yo estuve hospitalizada después de perder a nuestro hijo. Alex, tú también estabas solo. Entonces él guardó silencio más tiempo del necesario. No uses eso para atacarme. No te estoy atacando. Solo te estoy recordando dónde estaba nuestro hogar. Iré mañana y hablaremos de todo con calma. Ven, pero no prometo que haya calma. Ella fue la primera en colgar. Más tarde, aquella noche, sonó el timbre. Elizabeth pensó que sería la señora Higgins, pero en la puerta estaba Rose, sin abrigo, con un suéter viejo y cargando a su hijo menor en brazos. Tenía el cabello revuelto, saliéndose de la coleta. Llevaba el labio partido. El niño dormía con el rostro escondido en su hombro. Elizabeth, ¿puedo entrar solo 5 minutos? Elizabeth se hizo a un lado. ¿Qué pasó? Brad se emborrachó. Empezó a gritar delante de los niños. Me dijo que dejara de humillarme frente a ti porque pronto vamos a vivir como nos corresponde. Rose levantó el rostro hinchado. Mamá le dijo que Alex iba a arreglarlo todo, que el condominio sería nuestro o recibiríamos el dinero. Yo pensé que él se iba a divorciar. Te lo juro, eso pensé. Elizabeth no la interrumpió. Pero hoy Brad les dijo a los niños que, de todos modos, los días de la tía Elizabeth están contados. La mayor lo oyó y me preguntó quién iba a morir. Elizabeth, ¿qué está pasando? El niño gimió dormido. Rose lo abrazó con más fuerza. Yo no sabía nada, susurró. Si mamá y Alex han hecho algo terrible, dímelo ahora, porque ya no sé de qué lado está mi familia. Elizabeth miró hacia el dormitorio cerrado, hacia el sofá donde había pasado la noche, hacia la mujer con el niño en la entrada, y por primera vez en esos 2 días lo comprendió. Las mentiras de Alex ya habían escapado de su matrimonio y estaban arrastrando a todos a su alrededor. Rose permanecía en la puerta como si no hubiera acudido a su cuñada, sino a la última puerta antes del precipicio. Su hijo menor dormía en sus brazos. El niño respiraba contra su hombro y se estremecía como si ni siquiera el sueño pudiera protegerlo de los gritos recientes. Detrás de Rose se extendía la oscuridad del pasillo. Elizabeth retrocedió. Entra. Rose cruzó el umbral y miró de inmediato hacia el dormitorio cerrado. En el sofá había una manta. Junto a ella, una taza de té sin tocar. La sala olía a medicina, a miedo y a una verdad que no le pertenecía. Mi hija mediana está abajo, susurró Rose. La mayor se quedó con la señora Higgins. Brad gritaba tan fuerte que los vecinos salieron. Te golpeó. Rose se cubrió el labio partido. Me empujó. Me golpeé contra el armario. No lo defiendas aquí. Ella bajó la mirada y abrazó al niño con más fuerza.
Me da vergüenza. Elizabeth puso la cadena en la puerta y la llevó a la cocina. Rose se sentó en una silla. ¿Qué les dijo Brad a los niños? Llegó borracho a casa. Primero me exigió dinero. Luego empezó a reírse, diciendo que era un idiota por venir a pedirte favores. Que muy pronto tú misma nos lo dejarías todo. La mayor le preguntó por qué la tía Elizabeth nos iba a dar su condominio. Brad respondió que a veces la gente deja espacio cuando le llega su hora. Y entonces le dije que se callara. Se puso furioso y dijo que mamá tenía razón, que tus días estaban contados. Los niños lo oyeron. Tomé al pequeño y salí corriendo. El silencio cayó sobre la cocina. Rose, ¿sabías lo de la almohada? Ella la miró. ¿Qué almohada? La respuesta era demasiado asustada para parecer mentira. Elizabeth sacó el teléfono y abrió la foto de la funda dentro de la bolsa. Ese día, se suponía que Alex estaba en un viaje de negocios. Vino aquí cuando pensó que yo no estaba. Vertió algo sobre mi almohada y se fue. Había un coche esperándolo. Rose miró la foto y luego la puerta del dormitorio. No jadeó ni terminó de derrumbarse. Alex no sería capaz de hacer eso. Tu madre le escribió diciéndole que, después del divorcio, él se iría casi sin nada. Pero después del funeral, todo sería suyo. Rose se cubrió la boca con la mano. El niño se sobresaltó y ella empezó a mecerlo más rápido. Mamá dijo que todo se resolvería pronto, susurró. Pensé que Alex se estaba divorciando. Me dijo que los niños tendrían una vida normal, que mi hermano por fin había recordado su propia sangre. Y tú pensaste que mi condominio podía ser tuyo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rose. Pensé que eras rica y fuerte, que lo superarías como siempre. Aquellas palabras dolieron más que una acusación. ¿Superar qué? ¿El divorcio, la humillación o mi propio funeral? No lo sabía, sollozó Rose. Te lo juro, Elizabeth. Quería creer que todo se haría legalmente, que él se iría, tomaría su parte y nosotros alquilaríamos un lugar. Me prohibí pensar que tú podrías morir. Elizabeth se sentó frente a ella. Margaret no te estaba salvando. Te estaba usando como escudo. Es mi madre. Sí, por eso te cuesta más ver la verdad. El teléfono de Rose vibró sobre la mesa. El nombre de Brad apareció en la pantalla. Ella se encogió. Si no contesto, vendrá a buscarme aquí, susurró. Ponlo en altavoz. Rose aceptó la llamada. ¿Dónde estás?, rugió su esposo. En casa de la rica de Elizabeth. Él tomó su propio teléfono y activó la grabadora. No grites. Los niños pueden oírte, dijo Rose en voz baja. No me importa. Vuelve y pídele el dinero. De todos modos, si toda su fortuna va a ser nuestra pronto, puede darnos un adelanto. Brad, cállate. Tu querida mamá lo dijo ella misma. El trato está casi cerrado. Alex no es estúpido. Tomará lo que es suyo. A nadie le importa esa mujer sin hijos. Dijiste eso delante de los niños. Rose palideció. Bueno, que se vayan acostumbrando a la verdad. Elizabeth terminó la llamada. El niño menor se despertó y empezó a gemir suavemente. Rose lo apretó contra su pecho. Así es como ella juega, dijo Elizabeth. Con tu desesperación, con su alcoholismo, con el miedo de los niños, con mi dolor y con la codicia de Alex. Se oyeron pasos en el pasillo. La señora Higgins trajo a las hijas mayores. La niña pequeña sujetaba a su hermana por la manga. Tenía en el rostro una expresión que ningún niño debería tener jamás. Mamá, ¿no vamos a volver a casa?, preguntó. Rose intentó sonreír, pero no pudo. No, Annie, ahora no. Elizabeth se arrodilló frente a la niña. Tengo una amiga. Es doctora. Estarán a salvo en su casa. Irán allí con su mamá y mañana los adultos verán cómo ayudar. Papá nos encontrará hoy. No. La señora Higgins ya tenía el teléfono en la mano. Llamé a un Uber. Es un conductor que conozco. Me lleva a los suburbios. Sabe mantener la boca cerrada. 20 minutos después,
Rose salió del condominio con los niños. En la puerta, se volvió. Elizabeth, te juro que no lo sabía. Ahora lo sabes. Tengo miedo de mamá. Bueno, entonces, por primera vez, no hagas lo que ella espera que hagas. La puerta se cerró. Elizabeth se apoyó contra la pared. La sala volvió a quedar vacía, pero el susurro de la niña permaneció en ella. Los días de la tía Elizabeth están contados. La frase de un borracho nacida de conversaciones familiares ajenas. Por la mañana, Alex regresó. Elizabeth lo vio por la mirilla. Llevaba flores en las manos y una sonrisa forzada en el rostro. Antes solía llevar esos ramos después de las peleas para que la culpa pareciera más bonita. Ella no abrió la puerta de inmediato. Primero llamó a la señora Higgins. La vecina salió al pasillo con una bolsa de basura. ¿Puedo entrar?, preguntó Alex. Habla desde ahí. Él lanzó una mirada a la vecina detrás de ella. Lizzie, somos marido y mujer. Ayer también lo eran. No entiendo ese tono. Pues empieza por lo más sencillo. ¿Por qué mentiste sobre el viaje de negocios? Se quedó inmóvil un segundo, pero encontró una respuesta enseguida. No quería alterarte. Tenía cosas que hacer en la ciudad con Bárbara. Las flores bajaron ligeramente. ¿Ella te llamó? No, fui a verla yo misma. Fantástico. Ahora te dedicas a visitar a mis conocidas para avergonzarme. Tú haces un gran trabajo avergonzándote solo. Bárbara no significa nada para mí. Y el sofá nuevo fue un error. Cariño, Lizzie, basta. Ya sé que tuve la culpa. Soy un desastre. Mi madre me presiona. Rose se está hundiendo. Brad bebe. Estaba dividido entre todos. ¿Por quién sientes lástima ahora? ¿Por nosotros? No, por ti mismo. Él dio un paso adelante, pero Elizabeth no retrocedió. Te amo. La señora Higgins tosió discretamente. Alex apretó los labios. Podemos hablar sin público. No me estás haciendo quedar como un monstruo. Muchos esposos vuelven a escondidas de sus viajes. El rostro de Alex se puso rígido. ¿Qué quieres decir con eso? Por ahora, nada. Él comprendió que la puerta se estaba cerrando. Volveré esta noche. Hablaremos como personas normales. No vengas sin avisarme. Este condominio es mío. No, Alex, estás registrado aquí, pero el condominio es mío. Lo recuerdas muy bien, y tu madre también. Él levantó la mirada bruscamente. No metas a mi madre en esto. Ella se metió sola. Alex no respondió. Retiró las flores, como si lamentara haber dejado siquiera esa patética señal de reconciliación, y bajó las escaleras. Después del almuerzo, apareció Margaret. No llamó antes. Llegó con una bolsa de fruta y la actitud de una mujer que tiene derecho a entrar en una casa ajena. Elizabeth no abrió de inmediato, pero su suegra golpeó la puerta con insistencia. Lizzie, vengo en son de paz. No me siento bien. Bueno, precisamente por eso estoy aquí. Entró en la cocina. Alex me llamó. ¿Estás siendo distante con él? Estás cometiendo un error. Un hombre tropieza y la esposa debe ser comprensiva. ¿Lo dice por Bárbara? También por ella. Una serpiente que se le pegó. A veces pasa. Lo más importante es la familia. ¿Qué familia? Margaret entrecerró los ojos. La de Alex. ¿La mía? ¿La de Rose? La de 3 niños que no tienen la culpa de nada. Tú misma has visto cómo van vestidos. Les compré ropa, un par de abrigos de invierno, varias medicinas. Lizzie, tú tienes una farmacia, locales comerciales, un condominio. Para ti, esos son migajas. ¿Y para usted qué soy yo? La esposa de mi hijo. Mientras funcione. Su suegra mostró una sonrisa torcida. No tienes hijos, Elizabeth. ¿Tan difícil te resulta entender a una abuela con nietos hambrientos? Elizabeth se volvió lentamente. No vuelva a decir eso delante de mí. Como si yo hubiera elegido que la habitación del bebé quedara vacía. No use esa tragedia como escudo.
Alex es un hombre joven. Necesita un hogar donde lo esperen, no un museo dedicado a tu padre. ¿Vino a hablar de mi matrimonio? Vine a salvar lo que todavía se puede salvar. Ya lo ha intentado, y no voy a pagar la codicia ajena con mi vida. Margaret se puso de pie. Entonces Rose ya vino corriendo a llorarte. Es débil. Lo ha sido toda la vida, y tú eres muy fuerte. Para ti es muy fácil juzgar. Su esposo echó a su hija de la casa anoche, borracho, porque usted le metió en la cabeza que pronto seríamos asquerosamente ricos. No tengo la culpa de que tu cuñado beba, ni de que Rose tenga demasiado miedo para dejarlo, ni de que Alex te engañe. Y tampoco estoy obligada a morir para que haya más espacio en el mundo para sus nietos. La bofetada sonó seca. La mejilla de Elizabeth ardió. Tropezó, se golpeó el hombro contra el gabinete, pero se mantuvo en pie. La señora Higgins apareció en la puerta de la cocina. Margaret, mantenga las manos quietas. En ese momento, la puerta principal se abrió. Alex, al parecer, llevaba la famosa llave de repuesto. Se quedó inmóvil en la entrada. Su madre estaba junto a la mesa. Elizabeth se sujetaba la mejilla. La vecina bloqueaba el paso. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Tu esposa le está faltando el respeto a tu madre, dijo Margaret. Alex ni siquiera miró a Elizabeth. Tomó a su madre del codo. Vas a arruinarlo todo, siseó. Elizabeth bajó lentamente la mano. ¿Qué exactamente va a arruinar, Alex? Él se dio cuenta de que había hablado demasiado, soltó a su madre y dio un paso atrás. Los nervios, la conversación, todo lo que estaba intentando arreglar. Lo estaba intentando, Lizzie. Ahora no. Margaret fue la primera en reaccionar. Vámonos, hijo. Aquí ya nos han condenado. Y deja la llave, dijo Elizabeth. Alex frunció el ceño. ¿Qué llave? La que acabas de usar para entrar. Yo no sabía nada de ese tercer juego. No digas tonterías. La señora Higgins sacó su teléfono. Puedo llamar a la policía de Chicago para que les explique si son tonterías o no. Alex sacó la llave del bolsillo y la arrojó sobre la mesa de la entrada. El metal tintineó, breve y hostil. Cuando se fueron, Elizabeth se sentó en una silla. La mejilla le ardía, pero por dentro sentía una calma extraña. Sus máscaras habían caído delante de una testigo. A última hora de la tarde, Bárbara llamó. Soy yo, dijo Miller. Su voz ya no sonaba arrogante. ¿Puedo ir a verte? ¿Para qué? Alex vino a verme. Me pidió que confirmara que estaba con él el día de tu incidente. Me dijo que, si lo amo, tengo que ayudarlo. Y no lo confirmé. Golpeó la pared justo al lado de mi cabeza. Luego me dijo que, sin él, iba a quedarme vendiendo muebles hasta jubilarme. ¿Grabaste algo de eso después del susto? Una hora después, Bárbara estaba sentada en la sala de Elizabeth. Sin maquillaje, parecía más joven y más furiosa. Tenía el teléfono sobre el regazo. No vine a disculparme, dijo. No sé cómo hacerlo, ni quiero mentir. Sabía que estaba casado. Planeaba quitártelo. Pensé que eras débil, enfermiza, acomodada. Así fue como él te pintó ante mí. Gracias por tu honestidad. No me des las gracias. Me comporté de forma repugnante, pero no tenía intención de matarte. Abrió el chat. Alex había escrito, todo se resolverá pronto, y no será por la vía judicial. Sé paciente. Luego, mamá sabe cómo hacerlo sin ensuciarse las manos. Y más abajo, lo importante es que Lizzie no empiece a ir al médico antes de tiempo. Elizabeth hizo una copia. ¿Por qué no lo llamaste después de mi visita? Porque te vi y comprendí que no me estaba prometiendo una vida nueva, sino el lugar de una mujer muerta. No puedes dormir en un sofá así. Elizabeth casi sonrió. ¿Entregarás estos mensajes al detective oficialmente? Sí, por medio de mi abogado. No quiero ser la próxima idiota en su lista. Después de que Bárbara se fue, el condominio parecía distinto. El miedo, las mentiras, la envidia de otros y el llanto de una niña habían pasado por él. Pero ahora,
La verdad ya no había sido escuchada solo por las paredes. Alex volvió tarde esa noche. Esta vez llamó antes. Su voz sonaba suave, incluso arrepentida. Estoy en la puerta. ¿Puedo entrar? Elizabeth abrió con la cadena puesta. En las manos llevaba una bolsa grande de una tienda de productos ortopédicos. Sé que lo arruiné todo, dijo. No te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero empezar con algo pequeño. ¿Qué es eso? Una almohada cervical. El médico dijo que necesitas un tipo diferente de apoyo para el cuello. Nuestro antiguo dormitorio se ha convertido en un lugar opresivo para los dos. Al menos recuperemos el sueño. Le tendió la bolsa. Elizabeth no la tomó de inmediato. A través del envoltorio original de fábrica se filtraba un olor familiar, apenas perceptible, tenue, casi fugaz, exactamente el mismo que había quedado en sus guantes después de manipular la funda el día anterior. Alex la miraba fijamente. Tómala, Lizzie. La escogí yo mismo para ti. Elizabeth levantó la mirada hacia su esposo y de pronto comprendió. No se había arrepentido. No se había asustado y no se había detenido. Le estaba trayendo una segunda almohada envenenada. Elizabeth no tomó la bolsa. ¿Qué pasa?, preguntó Alex. Me estás mirando como si hubiera venido armado. La almohada huele. Las cosas nuevas siempre huelen. Irene me prohibió cambiar la ropa de cama sin que revisen el relleno. ¿Olvidaste que soy alérgica? Él sonrió, pero su rostro seguía tenso. Ahora es la doctora quien decide sobre qué duermes. Mientras tanto, Irene se preocupa por mi salud. Alex apretó la bolsa contra el pecho. Lizzie, vine a hacer las paces. Con una almohada, queriendo ayudar. Déjala en la puerta. La revisaré. Se quedó unos segundos mirando la cadena de seguridad. Ni siquiera dejarás entrar a tu esposo. Hoy no. Por Bárbara y por tus acciones en la escalera. El cerrojo de la señora Higgins sonó, pero la vecina no salió. Simplemente hizo saber que estaba cerca. Está bien, dijo él en voz baja. La dejaré ahí, pero no la tires. Es cara. La elegí yo. Lo sé. La bolsa cayó sobre el felpudo frente a la puerta. Alex permaneció un rato en el pasillo, como esperando que Elizabeth cambiara de opinión. Luego sus pasos bajaron por las escaleras. Ella cerró la puerta, puso la cadena y se apoyó contra la pared. La primera vez podía justificarse como desesperación, como presión de otros, como locura. El segundo regalo no dejaba lugar para la compasión. La señora Higgins llamó un minuto después. Se ha ido. ¿Qué hacemos con la bolsa? No la toque. Voy a llamar a Marta y me sentaré junto a la puerta. De todos modos, mi guiso se está enfriando. Irene llegó en media hora. Detrás de ella llegó Marta con una carpeta y guantes finos. La señora Higgins confirmó que había escuchado la conversación a través de la puerta. Colocaron la almohada dentro de una bolsa de evidencia más grande. Irene se mantuvo serena, pero en un momento estalló. ¿Qué clase de basura tiene que ser un hombre por dentro para traerle esto a su esposa por segunda vez? No es basura, dijo Elizabeth. Es cálculo. En el vestíbulo, un agente de guardia documentó la entrega del objeto. Marta se lo recordó. El detective iba a revisar las pruebas sin demasiada indulgencia, y Elizabeth tenía que evitar discutir a solas con Alex. Se quedará en mi casa, dijo la señora Higgins. Tengo un sofá libre y un oído muy fino. Por la mañana, Elizabeth despertó en el sofá de la vecina. Por primera vez en varios días, había dormido bien. Su teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de Alex. El último mensaje había llegado a las 7:15 de la mañana. ¿Has decidido arruinarme? Ella no respondió. A las 10, Margaret llamó. Lizzie, ¿podemos hablar de mujer a mujer? No, estoy en el vestíbulo. No seas cruel. Alex ha estado temblando toda la noche. Él sabe perfectamente lo que está pasando. Un hombre comete un error y tú sales corriendo directo a los abogados. Margaret, la conversación terminó. Tú nunca tuviste un hijo, dijo su suegra de pronto.
Por eso no sabes de qué es capaz una madre cuando su hijo está acorralado. Elizabeth soltó lentamente el aire. También tuvo una hija. Pudo haberla salvado de otra manera. Su suegra le colgó. 20 minutos después, sin embargo, subió, y no vino sola. A su lado estaba Alex, con el rostro ceniciento y los labios secos. Elizabeth no abrió la puerta. «Quiero ver a mi esposa», dijo él a través de la puerta. «Ella no quiere verlo», respondió la señora Higgins desde el pasillo. Margaret se acercó a la mirilla. «Elizabeth, deja de esconderte detrás de los vecinos. Somos una familia». La puerta se abrió apenas una rendija, sujeta por la cadena. Una familia no considera un funeral como solución. Su suegra se estremeció, pero recuperó rápido la compostura. «Leíste una conversación privada. Y ustedes escribieron sobre mi muerte». Fueron palabras dichas en un momento de tensión. Yo no sabía que Alex iba a hacer una estupidez. Alex levantó la cabeza. «Mamá, cállate», dijo con dureza. Por primera vez, Elizabeth lo vio encogerse ante una simple orden de su madre. Un hombre adulto que se había deslizado en silencio hasta su cama se convertía en un hijo asustado junto a Margaret. Pero ella no sintió lástima por él. El derecho a ser compadecido también debía ganarse. «Quiero llegar a un acuerdo», dijo la suegra. «¿Sobre qué?» «Retirarás la denuncia. Alex irá a donde quiera. Le dejarás algo de dinero para empezar de cero. Olvidaremos esta basura». Llama basura a un intento de asesinato. Alex agarró el borde de la puerta. «Lizzie, yo no quería que terminara así». Ella lo miró directamente a la cara. «¿Y cómo imaginabas mi mañana? Supongamos que todo salía bien para ti. ¿Habrías entrado al dormitorio? ¿Habrías llamado al 911? ¿Habrías abrazado mi cuerpo sin vida? ¿O le habrías escrito a tu madre de inmediato?» Margaret jadeó. «Basta. No quiero oírlo». Alex dio un paso atrás. No hubo respuesta. «Por eso no voy a retirar la denuncia», dijo Elizabeth, y cerró la puerta. Al otro lado se oyó un golpe sordo de una mano contra el marco. «Te arrepentirás de esto», dijo la suegra, ya sin rastro alguno de dulzura. «Esto está siendo grabado, señora», les informó Higgins con calma. Los pasos se retiraron por las escaleras. Después del almuerzo, Bárbara llamó. En su voz no quedaba rastro de la arrogancia anterior. «¿Alex está en tu casa?» «Sí, llegó hace una hora. Primero me rogó que lo dejara entrar. Luego me dijo que tengo la obligación de ayudarlo. Está convencido de que tú le quitaste todo. Si tienes miedo, ve a casa de algún vecino». «Ya tengo miedo». De fondo, una puerta se cerró de golpe. «Bárbara». Una voz masculina llamó. «¿Con quién estás hablando?» Bárbara bajó la voz. «Me está pidiendo dinero. Dice que tiene que irse lejos. No se lo voy a dar. No quiero saber nada más de él». Elizabeth escuchó a Alex. «Dile que estuvimos juntos ese día». Bárbara no respondió y ya no hablaba hacia el teléfono. «Me querías como tu esposa viva, Alex. No como reemplazo de una mujer muerta». Cayó un silencio pesado. Luego se oyó un estruendo. «Golpeó el armario», susurró Bárbara. «Encendí la grabadora. Sal de ahí ahora mismo». Más tarde, aquella noche, la propia Bárbara Miller apareció en casa de Elizabeth. Llevaba un abrigo gris y había perdido su antiguo glamour. Sostenía un pendrive y su teléfono móvil. «Aquí está la conversación y los mensajes. Entrégaselos a tu abogada. ¿Por qué viniste en persona? Quería comprobar que seguías viva». Bárbara no entró de inmediato. Miró la sala, el sofá donde descansaba la manta. Él me dijo que vivían como dos extraños. A veces las traiciones necesitan un escenario. Elizabeth tomó el pendrive. «Pensé que eras un obstáculo para su felicidad. Resultó que yo solo estaba esperando que se abriera una vacante». Elizabeth no intentó consolarla. «Vete y no le abras la puerta a Alex». Bárbara asintió y se marchó. Esa noche, Rose llamó. «Estoy en casa de tu amiga Irene», dijo.
Brad me está buscando. Mamá me llama gritando sobre traición. ¿Estás a salvo? Por ahora sí. Elizabeth, si me quedo callada, mi hija crecerá pensando que, por ser pobre, está justificado desear la muerte de otra mujer. ¿Qué quieres hacer? Contarlo todo. Los discursos de mamá. Lo del condominio, como decía, de todos modos, Elizabeth está completamente sola. No sabía lo del frasco, pero he oído suficiente. ¿Puede Marta ayudarte a declararlo correctamente? No. Que el detective me cite. No quiero que parezca que me compraste ayudando a mis hijos. En esas palabras, por primera vez, no hablaba alguien suplicando caridad, sino una madre. De madrugada, Alex volvió. No tocó el timbre. Simplemente se sentó en las escaleras frente a la puerta. Elizabeth oyó un roce y luego su voz. Lizzie. Ella se acercó descalza. La señora Higgins ya estaba en el pasillo de su propia casa, con el teléfono en la mano. No le abra la puerta, dijo la vecina. Ni se me ocurriría. Al otro lado de la puerta, Alex soltó una risa amarga. Sé que estás ahí. Siempre caminabas descalza cuando temías despertar a todos. Elizabeth no dijo nada. ¿Recuerdas nuestro primer apartamento de alquiler? Los propietarios siempre tenían una fuga en las tuberías. Tú ponías un cubo y decías que al menos teníamos nuestro propio rincón. Tu padre me consideraba un don nadie, y tú le dijiste que ya vería de lo que yo era capaz. Ella apoyó la frente contra la puerta fría. Y lo vi, Lizzie. En tu condominio, rodeado de tus recuerdos, bajo el retrato de tu padre. Seguí siendo un don nadie. Fui tu esposo mientras acepté vivir bajo tus reglas. Podrías haberte ido. ¿Con qué? Con tus manos, tus pies y la conciencia tranquila. No se pagan las cuentas con la conciencia. Mi madre me lo repetía todos los días. Rose se va a hundir. Los niños se van a hundir. Bárbara te dejará si no tomas una decisión de una vez por todas. Me harté de ser el débil y decidí convertirme en asesino. El silencio cayó al otro lado de la puerta. No quería que sufrieras. Qué considerado. No hables así. Te amé. Cuando ponía las gotas en la almohada. Se oyó el golpe de la parte posterior de su cabeza contra la pared. Un sonido sordo. Mi madre me lo dio. Me dijo que tendrías un ataque como la última vez, que ni siquiera te darías cuenta, que los médicos lo atribuirían a la enfermedad. Elizabeth cerró los ojos. Ahí estaba. No era una confesión completa. No era arrepentimiento, pero era la verdad derramándose a través de la autocompasión. ¿Y la segunda almohada, Alex? Él guardó silencio. Mi madre también me dio esa. Tenía que terminarlo. Si no, todo se venía abajo. La señora Higgins ya estaba marcando un número. Vete, Alex. Abre la puerta. Me quedaré de rodillas si hace falta. No hace falta. Ya te vi de pie junto a mi cama. Él empezó a llorar. Si era genuino o por impotencia, a Elizabeth ya no le importaba averiguarlo. Las lágrimas ya no cambiaban nada. Unos minutos después, unos policías subieron al rellano. Alex intentó explicarles que solo había venido a hablar con su esposa, que era una disputa matrimonial exagerada, que no había amenazado a nadie. La señora Higgins les entregó la grabación. Elizabeth no intervino. Permaneció detrás de la puerta cerrada, escuchando cómo los pasos de su esposo se alejaban escaleras abajo. A la mañana siguiente, Rose fue a ver a su madre. Elizabeth lo supo más tarde por Irene. Rose llevó a los niños porque ya no quería dejarlos con Brad. Margaret abrió la puerta en bata, con el teléfono en la mano. Voy a ver al detective, dijo Rose. Voy a contarle todo lo que escuché. ¿Has perdido la cabeza? No. Por fin he recuperado la cordura. Por culpa de ella. Por culpa de esa idiota sin hijos. La niña mayor se escondió detrás de su madre. Abuela, no hables así de la tía Elizabeth. Margaret levantó la mano. No contra su nieta, sino contra su hija. La bofetada fue rápida. Rose dio un paso atrás, pero no lloró. Ahora sí que voy,
dijo. La niña gritó de pronto. No quiero vivir en el condominio de la tía Elizabeth si la tía Elizabeth tiene que morir. Ni siquiera Margaret supo qué responder a eso. Al final de la tarde, el detective Donovan llevó oficialmente a Rose a declarar. Elizabeth no conocía los detalles del interrogatorio, ni los pidió. Bastó una llamada de Marta. Han arrestado a Alex, dijo la abogada. Del resto, es demasiado pronto para hablar. Elizabeth estaba sentada en la cocina. Frente a ella había una taza limpia. Sus manos ya no temblaban. Y también están investigando a Margaret. No la llames. No te reúnas con ella. Pero su suegra acudió por voluntad propia. Al día siguiente, a última hora de la tarde, estaba sola junto a la puerta del vestíbulo, sin bolsas y sin su máscara de preocupación. Elizabeth volvía de casa de Irene, acompañada por la señora Higgins. ¿Estás contenta?, preguntó Margaret. Elizabeth se detuvo. No. Se llevaron a mi hijo. Pusiste a mi hija en mi contra. Desconocidos se llevaron a mis nietos. Ganaste. Nadie ganó aquí. Claro que sí. Tienes dinero. Médicos, abogados, vecinos. Y Rose solo tiene a sus hijos. Rose tenía a sus hijos. Usted tenía a su hija. Todos eligieron no salvarlos, sino matarme a mí. Su suegra dio un paso hacia ella, pero un coche de un refugio para mujeres estacionó en el callejón. Rose bajó de él, y detrás de ella, sus 3 hijos. La mayor llevaba a su hermano de la mano. El menor dormía, apoyado en el hombro de su madre. Margaret se volvió hacia ellos. Rose. La hija se detuvo un segundo. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Niños, suban al coche, dijo Rose. Pero yo hice todo por ustedes. Rose abrió la puerta y acomodó al pequeño dentro. Luego miró a su madre. Por nosotros, debió vivir una vida honesta. Pobre, pero honesta. Cerró la puerta del coche. Margaret quedó clavada en el lugar, frente al vestíbulo. Por primera vez en todo ese tiempo, no parecía fuerte ni autoritaria. Era simplemente una mujer a la que su propia sangre le había dado la espalda porque no querían convertirse en la justificación de la muerte de otra persona. Elizabeth pasó junto a ella sin mirar atrás. Le dolía la espalda, sus mejillas aún recordaban la bofetada, y por delante la esperaban el juicio, los testimonios, el divorcio y un dormitorio vacío. Pero desde aquella noche ya lo sabía. La cerradura más peligrosa de su casa por fin se había abierto. No la que Alex abrió a escondidas, sino la que la mantenía atrapada en una familia ajena, donde el amor hacía mucho que había sido reemplazado por puro interés. Después del arresto de Alex, el condominio se volvió demasiado grande. Elizabeth regresó al día siguiente con Irene y la señora Higgins. Sobre la mesa de la entrada seguía la llave que Alex había arrojado después de la pelea. Irene entró en la sala, recogió la manta del sofá y la apretó contra el pecho. Aquí es donde has estado durmiendo, o intentándolo. Entonces empezaremos por aquí. Simplemente abrieron las ventanas, metieron la ropa de cama vieja en bolsas de basura y retiraron del dormitorio las 2 almohadas que ya no tenían nada que ver con el sueño. Elizabeth se quedó junto a la cama, mirando el espacio vacío de la mesita de noche, donde antes descansaban el teléfono de su esposo y un vaso de agua. Ahora solo quedaba un silencio ajeno. ¿Quieres que lo tiremos todo?, preguntó Irene. No todo. Sacó una pequeña caja con ropa de bebé y la abrazó contra el pecho. Después de salir del hospital, no había sido capaz de guardarla demasiado lejos. Alex le dijo entonces que tenían que superar el dolor juntos. Más tarde, ese mismo dolor fue lo que su madre convirtió en un arma. Esto se queda, dijo Elizabeth. La señora Higgins se volvió hacia la ventana. ¿Y la cama? Elizabeth pasó la mano por el cabecero de madera. La cama también se va. Por la tarde, llegaron los transportistas contratados por Marta. Irene vigiló para que no se llevaran los muebles equivocados. La señora Higgins llevó un guiso y dijo que una persona que no come comete errores tontos. Cuando el dormitorio quedó vacío, Elizabeth entró por primera vez sin miedo a pisar una trampa invisible. Paredes blancas,
marcas donde habían estado los muebles, franjas de polvo en el suelo. La habitación parecía una página en blanco de la que habían borrado una historia macabra. Todo será diferente aquí, dijo Irene. Sí. Al día siguiente, Marta le entregó una carta de Alex. Había llegado a través de su abogado. No tengo obligación de darte esto, pero me pediste que te mostrara todo lo que te afectara personalmente. Elizabeth miró el sobre durante mucho tiempo. La letra de su esposo le resultaba dolorosamente familiar. Hubo una época en la que él le dejaba notas en la nevera. Compra pan. No olvides tu bufanda. Te quiero. Quiero leerla. Elizabeth abrió el sobre en la cocina. Alex le escribía sobre la presión de su madre, las deudas de Rose, las exigencias de Bárbara y el miedo a pasar toda la vida como esposo de una mujer con dinero, sin derecho a tener una vida propia. Le recordaba el hospital, la casa del lago en Lake Geneva, y le suplicaba que no fuera implacable con él en el juicio. Pero faltaba lo principal en toda la carta. Ni una sola vez escribió que había deseado su muerte. Marta volvió a guardar el sobre en una funda de plástico. Esto también es una respuesta. No, la respuesta estaba en la almohada. Unos días después, Bárbara llamó. Su voz sonaba apagada, despojada de su antigua insolencia. Necesito devolver unos pendientes. Alex los compró con su cuenta conjunta. Por lo que he visto, entrégaselos al detective. Quería hacerlo en persona. No hace falta. Cayó un largo silencio al otro lado. Me despidieron. Me dijeron que la tienda de muebles no quiere este tipo de escándalos. Qué curioso. Cuando aceptabas regalos del esposo de otra mujer, los escándalos te venían bien. Elizabeth no respondió. Fui una idiota, continuó Bárbara. Solo quería decírtelo. Pensé que eras una molestia y que vivías tu propia vida. Acepté ocupar un lugar que ni siquiera se había abierto todavía. No me corresponde juzgar eso. Lo sé. Daré mi testimonio. Todo lo que sé, sin pedir nada a cambio. Hazlo por ti. El juicio comenzó unos meses después. Antes llegaron los interrogatorios, los informes periciales, las llamadas de la abogada, el divorcio y días extraños en los que, por las mañanas, Elizabeth olvidaba que Alex ya no iba a entrar en la cocina. Marta solo le explicaba estrictamente lo necesario. El informe forense confirmó la presencia de una sustancia peligrosa en la primera funda y en la segunda almohada. Los mensajes de Alex con su madre fueron incorporados como prueba. Bárbara testificó. Rose relató las conversaciones de Margaret. El resto ocurrió detrás de puertas de oficinas donde Elizabeth no tenía intención de mirar. En la primera audiencia, Alex parecía haber envejecido. El traje le quedaba demasiado grande y escondía las manos bajo la mesa. Cuando Elizabeth entró, él se levantó tan bruscamente que el alguacil frunció el ceño. Lizzie, suspiró. Ella pasó de largo y se sentó junto a Marta. Margaret mantuvo otra actitud. Espalda recta, barbilla en alto, labios apretados. No miró a su hijo ni una sola vez, solo a Elizabeth, como si ella fuera la causa de todo. Cuando leyeron los mensajes en voz alta, Alex bajó la cabeza. Margaret palideció por primera vez. Después del divorcio, conseguirás casi nada. Después del funeral, todo será tuyo. Aquella frase resonó en la sala, despojada de la cocina familiar, sin el termo de sopa, sin las quejas sobre los nietos. Y por eso sonó todavía más aterradora. Rose testificó una semana después. Elizabeth la vio en el pasillo del juzgado. Llevaba un abrigo sencillo. Los niños se habían quedado con una conocida. Diré la verdad, dijo Rose. Annie me preguntó después de aquella noche si era posible que te mataran por un condominio. No quiero que crezca con esa duda dentro. En la sala le costó hablar. Se equivocó en algunas fechas, lloró, pidió agua, pero dejó claro lo más importante. Su madre le había prometido una vida normal cuando Alex resolviera el problema con su esposa. Brad había hablado con los niños sobre el futuro condominio. Margaret llamaba a Elizabeth la mujer sin hijos y decía que estaba en medio. Alex tenía miedo de irse sin bienes. Quise creer que se trataba de un divorcio,
dijo Rose. Me convenía pensarlo. Es mi mayor vergüenza, pero no deseé la muerte de Elizabeth. Luego se volvió hacia Elizabeth. Alimentaste a mis hijos y yo permití que mi madre te odiara por dar demasiado poco. Perdóname si puedes. El juez la llamó al orden, pero con suavidad. Elizabeth no respondió. Bárbara testificó sin lágrimas. Se aferró al borde del estrado como si temiera dar un paso atrás. Alex me prometió que viviríamos juntos, declaró. Dijo que el divorcio no le convenía económicamente. Luego dijo que todo se arreglaría y que no sería en los tribunales. Yo no le pregunté qué significaba eso. Me convenía no preguntar. ¿Era usted consciente de su intención de hacerle daño a su esposa?, preguntó la fiscalía. No. Cuando lo entendí, ya era demasiado tarde para fingir que yo era solo la amante. Margaret escuchó a todos como si asistiera a la desgracia ajena. Pero cuando le llegó el turno, su voz tembló de forma inesperada. Solo pensaba en mis nietos, en mi hija, en el hecho de que mi hijo llevaba años viviendo en la opulencia de otros y no tenía nada propio. ¿Por qué ayudar a sus nietos tenía que empezar con la muerte de Elizabeth?, le preguntó la fiscalía. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Los ricos siempre sobreviven de todos modos, dijo finalmente en voz baja. Alguien ahogó un jadeo en la sala. Alex se cubrió la cara con las manos. Rose salió al pasillo. Elizabeth permaneció inmóvil. Lo que más la impactó fue esa falta de aceptación de culpa. El hecho de que, hasta el final, su suegra no hubiera comprendido que no se trataba de riqueza, sino de la vida misma. El veredicto se dictó a finales de la primavera. Alex fue condenado a una pena real de prisión. Margaret también fue condenada como cómplice, no solo por conocer el plan, sino por haber empujado a su hijo a llevarlo a cabo. Brad tuvo que responder por sus amenazas y coacciones domésticas, y Rose le pidió el divorcio. Bárbara Miller no fue a prisión, pero perdió su trabajo, su reputación, los regalos y esa hermosa mentira ante la que había estado cerrando los ojos. Después del juicio, Rose esperó a Elizabeth a la salida. No vine por dinero, se apresuró a decir. Y no te asustes. Ya no te tengo miedo. Rose sonrió con amargura. Antes, eso me habría ofendido. Elizabeth le entregó un sobre. Aquí está el contacto de una abogada de familia, una psicóloga infantil y la dirección de un almacén donde contratan mujeres para capacitación. El sueldo es bajo, pero ofrecen contratos legales. Rose tomó el sobre con ambas manos. ¿Por qué sigues ayudándonos a mis hijos y a mí? Solo hasta que puedas valerte por ti misma. Y luego sigue avanzando. No se abrazaron. Había demasiado dolor entre ellas para gestos públicos. Pero por primera vez, Rose no se alejó como una mendiga, sino como alguien que sostenía las riendas de su propia vida. Para el verano, Elizabeth terminó de renovar el dormitorio. Papel tapiz claro, una cama nueva, cortinas de un solo color y una mesita de noche libre de objetos superfluos. Irene se rió, diciendo que la habitación por fin parecía un lugar para descansar y no un mausoleo de recuerdos. ¿De verdad estás lista para dormir aquí?, preguntó su amiga. Vamos a averiguarlo. ¿Puedo quedarme? Quédate a tomar el té. Pasaré la noche sola. La señora Higgins llevó un guiso y les ordenó con firmeza poner la tetera al fuego. Un condominio vacío después de una renovación suena hueco. Hay que llenarlo de voces. Se sentaron en la cocina hasta muy tarde. Irene contó la historia de un paciente que tenía fobia a los gatos. La señora Higgins recordó cómo, en su juventud, había echado de casa a su novio por venderle la bicicleta. Elizabeth escuchó y de pronto se dio cuenta de que estaba riendo. Cuando las invitadas se fueron, el condominio no se sintió muerto. Quedaron tazas, trozos de conversación, el olor a té recién hecho y una calidez humana directa. Antes de dormir, Elizabeth se acercó al armario. La caja con la ropa de bebé seguía dentro. Sacó una prenda, la sostuvo entre las manos y la volvió a guardar. Cerró la tapa sin el desgarro de antes. Exististe, le dijo en voz baja a la habitación vacía. Fui madre, aunque solo fuera por poco tiempo. Luego entró en el dormitorio.
Sobre la cama descansaba una almohada completamente nueva. Elizabeth la había elegido ella misma, tomándose su tiempo, siendo meticulosa, acompañada por Irene, revisando la composición del relleno y los certificados. Pero ahora era solo un objeto, sin manos ajenas, sin cálculos ocultos, sin intenciones oscuras. No se acostó. Se sentó en el borde de la cama y escuchó. Al otro lado de la ventana, zumbaba el ruido del vecindario. En el edificio de enfrente, alguien arrastró una silla. El ascensor suspiró y bajó hasta la planta baja. Los ruidos normales ya no parecían amenazas. Elizabeth se recostó en la cama. Al principio no pudo dormirse. Su cuerpo recordaba el sofá, la cadena de la puerta, los susurros de Alex en el pasillo. Se tumbó boca arriba, luego de lado. La almohada olía a tela limpia y a un hogar nuevo. Por la mañana, despertó con el sonido del despertador. Su pecho respiraba libremente. La garganta ya no se le cerraba. La habitación estaba luminosa y serena. Elizabeth no saltó de la cama. Permaneció allí unos minutos, permitiéndose asimilar que la noche había terminado. Y no solo la del otro lado de la ventana, sino aquella noche eterna en la que habían intentado dejarla para siempre. Llegó a la farmacia alrededor del mediodía. El personal la saludó con cautela, como si no supieran si era apropiado alegrarse. Rachel colocó un ramo de flores silvestres en un tarro de vidrio sobre el mostrador. No sabíamos que sería lo correcto, dijo. Optamos por algo sencillo, sin mucho alboroto. Elizabeth rozó los pétalos con los dedos. Esto es mucho mejor. En la oficina del fondo, todo seguía igual. Las revistas, los comprobantes de entrega, la vieja tetera. Salvo que ahora ya no sentía la obligación de cargar con todo ella sola. Reunió a los empleados y delegó las tareas con calma. Unos se encargarían de los proveedores, otros de los horarios, otros del inventario. Nadie protestó. Por la tarde, recibió un mensaje de Rose. Me contrataron en el almacén. Annie durmió con la luz apagada hoy por primera vez. Gracias por la dirección. Elizabeth miró la pantalla durante largo rato. Luego escribió, protege a los niños, y protégete tú también. La respuesta llegó casi al instante. Estoy en ello. Apagó el teléfono y fue la última en cerrar la farmacia. Elizabeth caminó lentamente hasta su coche, sin la vieja costumbre de tener que apresurarse para volver a un lugar donde solo la esperaban mentiras. En casa, sobre la encimera de la cocina, descansaba una porción del guiso de la señora Higgins con una nota. No te quejes. Cómetelo. Elizabeth rió, se sirvió un pedazo, llenó un vaso de agua y se sentó junto a la ventana. El dormitorio ya no invocaba miedo. La almohada ya no era una prueba para un juicio. El condominio había dejado de ser un lugar donde cualquiera podía entrar con una llave ajena y decidir su destino. A última hora de la noche, recorrió las habitaciones, revisó la cerradura, apagó las luces y se detuvo en la puerta del dormitorio. Dentro no estaban Alex, ni su suegra, ni Bárbara, ni los planes de nadie. Solo una cama, una funda limpia y un silencio al que ya no tenía ningún deseo de temer. Elizabeth sonrió, se metió en la cama y cerró los ojos. Y esta vez durmió hasta el amanecer.